Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, amigos que nos acompañan, bienvenidos sean todos. Siempre es motivo de alegría para nosotros poder escudriñar la palabra de Dios y en particular esta serie de acerca de los atributos o características del único Dios vivo y verdadero. Por semanas, quizás ya algunos meses, hemos estado viendo las perfecciones, aquellas características que describen a Dios único e inigualable. Y la propuesta para hoy es ver una característica más de el Dios eterno. Invitamos al que lo desee ir al Antiguo Testamento, al libro de Éxodo, capítulo número 4. Vamos a dar lectura al versículo 22 y 23. Dice así la palabra de Dios. Dirás a Faraón, Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y vamos a poner un freno hasta aquí, porque nosotros no estamos hoy interesados, como el objetivo de estudio, en el desarrollo de la situación entre Dios y Faraón, aquel líder que en el imperio egipcio tenía subyugado o esclavizado a Israel. ¿Cuál es nuestro foco de atención y qué característica queremos ver de este texto? La realidad de que Dios declara a Israel sabemos que era el nieto de Abraham, pero en los días donde habló esto Dios, Israel, o sea Jacob, no estaba vivo. ¿A quién hace referencia Israel? A un pueblo. Todos los hijos de Israel o de Jacob, aquel hombre nieto de Abraham, forman parte del pueblo, son todos los seres humanos, hombres y mujeres, que Dios declara como Israel. ¿Y qué dice acerca de Israel, su pueblo? Es mi hijo, mi primogénito. La pregunta es, ¿qué característica conocemos de Dios en este texto? Dios se presenta, se declara en las Sagradas Escrituras como el Padre de los suyos. Y esto para algunos puede sonar muy familiar, en especial los que por años hayan trabajado con la palabra, pero para aquellos que no conozcan la verdad debe de ser llamativo. ¿Por qué? Porque en el mundo hay diversas y múltiples religiones que provienen de la mente humana y del error. Y en muchas de ellas se describe a los dioses, que son producto de la imaginación, como seres poderosos, como seres con capacidades superiores al ser humano, pero en todas ellas, en todas las mitologías, ¿qué vemos y qué aprendemos? Estos seres, supuestos dioses, no tienen el más remoto interés en el ser humano. No tienen ningún tipo de conexión ni trato con el ser humano. Pero nosotros vemos al único Dios vivo y verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de toda la tierra, que se declara, se presenta ante este líder faraón como ¿qué? Como el padre de su pueblo. Y enseguida cuando pensamos en un padre, pensamos en provisión, pensamos en protección, pensamos en consolación, en ánimo, en disciplina, en corrección, en todas las características que sabemos de un padre. Dios es el Padre de su pueblo y esto lo vemos en el Antiguo Testamento en muchos pasajes. Invitamos a ir brevemente al libro de Isaías, el capítulo 43 del libro del profeta Isaías. Dios habla concerniente a Israel, a Jacob, su pueblo, y dice así, si nos adelantamos a el versículo, vamos a partir del versículo 1, dice así: Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Si nos adelantamos, versículo, sigue hablando al mismo pueblo Israel, versículo 6, dice así: Diré al norte, de acá y al sur no te detengas. ¿Qué tiene que hacer el norte y el sur? O sea, los puntos cardinales: trae de lejos a mis hijos, mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Qué declara Dios de su pueblo? Son sus hijos.
Dios se identifica como el Padre de su pueblo. Nosotros hemos aprendido, lo vimos anteriormente al principio de esta serie, en Dios como el creador de toda alma humana. Pero esto va más allá del creador de las almas, del creador del ser humano, sino una identificación íntima, una relación íntima del creador con las criaturas, una relación paternal. Continuamos aquí en Isaías y nos adelantamos al capítulo 64 de este libro, hacia la finalización del libro. Dice así en el versículo 8: Ahora pues Jehová, y este es el pueblo a través del profeta dirigiéndose al Señor, ahora pues Jehová, tú eres, ¿qué? Nuestro Padre. El pueblo escuchó a Dios declararse como su Padre y el pueblo se dirige a través del profeta, en este caso, a Dios como su Padre. ¿Y qué más? Nosotros barro, tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Si fuésemos al libro del profeta Jeremías, por ejemplo en el capítulo 3, encontraríamos lo mismo. Si fuésemos al libro de Oseas, encontraríamos declaraciones semejantes. El libro de Malaquías, lo mismo. En el Antiguo Testamento Dios se declara como el Padre de su pueblo Israel. Ahora, quizás los que estén escuchando, los que hablamos y estamos participando de esta grabación, ninguno de nosotros somos descendientes en cuanto a la carne de Abraham, de Isaac y de Jacob. No tenemos tradición hebrea. Venimos de otra nacionalidad. Quizás alguno que esté escuchando venga como descendiente hebreo, pero imaginamos que la mayoría no tiene la nacionalidad hebrea. Entonces, aquellos que somos gentiles de nacimiento, estamos ajenos o exentos de esta realidad de que Dios es el Padre de Israel y nosotros por fuera. El Nuevo Testamento nos va a enseñar algo muy distinto. ¿Qué nos enseña el Nuevo Testamento? Que Dios es el Padre de todos y cada uno, hombres y mujeres, grandes y pequeños, que creen en su Hijo Jesucristo, sean judíos o sean gentiles. Y esto no lo tomen como una declaración nuestra, vayamos a las pruebas en la palabra de Dios. Efesios, libro del Nuevo Testamento escrito por el apóstol Pablo, comienza en el capítulo 1 con una adoración del apóstol hacia el Dios vivo y verdadero que nos ha bendecido con riquezas, con obsequios espirituales en los celestiales en Cristo. En el versículo 5, por un tema de tiempo nos adelantamos allí, dice así, Efesios 1:5: En amor, habiéndonos predestinado. Anteriormente le está enseñando acerca de las bendiciones espirituales en Cristo, en la selección para que seamos santos e irreprensibles, sin mancha delante de Él. Y ahora nos cuenta que en su amor Dios nos ha predestinado. Esta palabra predestinar o predeterminar tiene la idea que de antemano se establecieron límites. ¿Para qué predestinó Dios a los santos, o sea, a los creyentes en Jesucristo? Asigna la razón con esta palabra para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Nótese que en el plan redentor de Dios, Dios no solo se presenta como el Padre de Jacob, como el Padre de Israel, sino que Dios ha dispuesto antes de la concepción del mundo adoptar hijos e hijas a través o por medio de Jesucristo, o sea, a través de la fe, la confianza en Jesucristo. Dios ha preparado personas para adoptarlas como sus hijos. Por ende, si tú estás escuchando y es la primera vez que te acercas a la palabra de Dios, si tristemente te sucedió en tu niñez que tus padres te hayan abandonado, sea por partida física o sea por abandono voluntario, que no quisieron que formaras parte de su vida y te dejaron, sea cualquiera la situación de soledad que te encuentres, si bien imaginamos que es severa y difícil humanamente hablando, la palabra de Dios hoy nos cuenta que Dios es un Padre y un Padre perfecto, tan bueno en amor como para haber dispuesto tu vida antes de la concepción del mundo para adoptarte como su hijo. Y cuando Dios adopta a alguien como su hijo a través de Jesucristo,
no le va a echar fuera ni le va a rechazar. No existe un versículo que demuestre que a los que Dios adopta, luego les envía lejos o les rechaza. No existe la posibilidad de ser desadoptado, esta palabra muy confusa, pero de ser desadoptado de la familia de Dios. Los que Dios adopta a su familia, hombres y mujeres grandes y pequeños, por creer en Jesucristo, su unigénito Hijo amado, pasan a formar parte de la familia eterna de Dios. Y esto es parte del plan de Dios conforme a su voluntad, a su deseo en amor. Magnífica realidad. Dios nos predeterminó para adoptarnos como sus hijos a través de Jesucristo. Y esto está avalado por el Evangelio de Juan en el capítulo 1. En el capítulo 1 de Juan, Juan nos cuenta acerca de Jesucristo como el Logos viviente, como la palabra creadora de Dios que descendió desde el cielo y se encarnó. Y Juan, junto con el resto de los apóstoles, vieron su gloria, testifican de la encarnación del Dios eterno en Cristo Jesús. Y nos cuenta esto en Juan 1:11, a lo suyo vino, Jesucristo el Salvador, los suyos no le recibieron. Pero muestra un contraste en el versículo 12. Sin embargo, o más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, o sea, recibirle es creer en Jesucristo, confiar en Jesucristo, en su obra, ¿qué le concedió? Les dio la potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Hay una declaración, y es triste que tomemos un minuto para decir esto, pero es necesario. Hay una declaración o una enseñanza popular de que Dios es el Padre de todo ser humano. Nosotros hoy declaramos, en base a la palabra de Dios, es mentira. No proviene de la enseñanza de la verdad. Dios es el creador de todo ser humano, pero es únicamente el Padre de todos y todas los que creen en Jesucristo. Jesucristo es el único medio por el cual Dios adopta al ser humano como su hijo y lo integra a la familia eterna. Es Jesucristo el que nos concede la potestad de ser llamados los hijos y las hijas de Dios. Por eso es Jesucristo el medio por el cual nosotros accedemos a la familia de Dios, y no hay otro medio, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien haya salvación. Estamos viendo a Dios el Padre de Israel, pero ahora añadimos en el Nuevo Testamento Dios el Padre de cualquier ser humano en cualquier nacionalidad a través o por medio de Jesucristo, el cual es el acceso a la familia de Dios. Si tú no tienes familia, si fuiste abandonado en la niñez, si has sido menospreciado y destratado por las personas y te sientes solo, deprimido y angustiado, ¿todas esas cosas son reales? Sí, pero hay otra realidad superior a lo que has vivido y experimentado. Es la realidad de Dios el Padre adoptándote como su hijo o su hija al creer en Jesucristo. Es lo que estamos anunciando. En Primera de Juan, el autor de este evangelio escribió 3 cartas y además el libro de las revelaciones. En la primera de dichas cartas, en el capítulo número 3, encontramos esta declaración. Mirad, y es un imperativo, presten atención, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, y ese amor fue otorgado ayer, hoy y mañana, porque está en un tiempo perfecto en la lengua griega. Es un amor otorgado, concedido, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Que Dios nos denomine y nos adopte como sus hijos y sus hijas porque era Jesucristo, denota el amor que tiene para con nosotros. Por eso hoy dijimos la diferencia entre el verdadero Dios y los dioses de la mitología, que son producto de la imaginación, porque no son dioses. Esos supuestos dioses que se enseñan en los centros académicos no tienen el más remoto interés en tu vida. No van a hacer nada por ti, no existen siquiera, perdonen los que se ofendan, pero es la realidad, no existen, pero no tienen interés en la imaginación del que los creó, que es mente humana, no tienen interés en ti, no van a hacer nada por ti porque no le interesas. Pero el verdadero Dios demuestra su amor en haber enviado a su Hijo a este mundo para que el sacrificio de su Hijo
y tú depositar la confianza en dicho sacrificio te haga acreedor de ser titulado como el Hijo del Dios vivo y verdadero. No lo merecías, pero tan grande es el amor de Dios para que te integre a su familia. Magnífico, magnífico ser el hijo o la hija de Dios por lo que Jesucristo ha hecho. Miren, contemplen cuán grande amor nos ha dado el Padre. Es la idea que dice Juan, para que seamos llamados los hijos de Dios. Y es lo que somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Agreguemos el 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Al ser hijos, y aquí ya estamos expandiendo el anuncio, al ser hijos de Dios, vamos a ser semejantes a Cristo Jesús en su estado de gloria, porque cuando Él se haga visible, cuando el retorno se manifieste, le vamos a ver como Él es, vamos a ser semejantes a Él. Magnífica realidad. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo nos cuenta que la obra del Espíritu Santo es tan grande y magnífica que el Espíritu va a traer una convicción particular a nuestro propio espíritu o a nuestro interior. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, leemos a partir del versículo 14, dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué pasa con ellos? Estos son hijos de Dios. Nótese, ya no debe haber duda, Dios es Padre. Por todos lados estamos leyendo que tiene hijos, ¿verdad? Denota que Él es un Padre y es el Padre definitivo, es el Padre perfecto. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, ese temor fuera del Evangelio, de la gracia de Dios, el temor total en nuestro estado natural, pero en Cristo tenemos el amor de Dios, no hay temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? De adopción. Ya estuvimos viendo de eso en Efesios capítulo 1, ¿verdad? El espíritu de adopción. Y a través de ese espíritu, ¿qué clamamos? ¿Qué proclamamos? Abba Padre. Y esta es una doble realidad, esta declaración de Abba Padre. Es una declaración de intimidad, de confianza acerca de Dios como nuestro Padre, pero también es una declaración de respeto. Nunca se pierde el respeto a Dios. Ahora somos los hijos de Dios, pero eso no nos permite faltarle al respeto. Por el contrario, al saber que Dios es nuestro Padre, si hay algo que debe de crecer en nosotros es el respeto a Dios. ¿Cómo sigue? Con el versículo 6. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nótese que está tan interesado Dios en esta realidad y esta relación íntima de padre a hijo, que su espíritu, y ya hemos hablado de la realidad, la naturaleza o la sustancia de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ¿qué hace? Se encarga de convencernos y dar un testimonio irrefutable que somos los hijos de Dios. Dios no se oculta de ti, ni es un padre que abandone a sus hijos, o sea, un padre ausente, como tristemente muchos padres en esta tierra están ausentes de sus hijos, inmersos en trabajo, pueden estar inmersos en el esparcimiento, inmersos en adicciones o lo que fuese. Tristemente los padres pueden caer en eso, pero Dios no es un padre ausente. Está tan interesado en la relación con sus hijos que ¿qué hace? Se encarga a través de su Espíritu Santo de testificarle al interior de sus hijos que los hijos son realmente los hijos del Padre. Te llena de paz, te llena de gozo y ya no hay temor. Pero no solo te dice el Espíritu Santo que eres el Hijo de Dios, ¿qué viene con ello? Consigo, el versículo 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En una situación terrenal, los padres se encargan de proveer de bienes y recursos y luego, antes de partir de la tierra, ¿qué sucede? Dejan un testamento, la declaración de su voluntad para que dichos bienes sean repartidos entre sus hijos. Se lo conoce como la herencia de los padres a los hijos. Bueno, nuestro Padre es tan bueno que al llamarnos a través del Evangelio de su gracia y al creer nosotros en su Hijo Jesucristo,
no solo nos convierte en sus hijos y ya no hay enemistad entre nosotros y Dios porque fuimos reconciliados por Jesucristo, por esa sangre inocente derramada, sino que ahora siendo hijos tenemos una herencia en los cielos. Nótese que esto es una declaración total de nuestra intimidad y nuestra relación familiar ahora con Dios, porque nos hace que participantes de su herencia y solamente es heredero el familiar, no alguien externo a la familia. Nosotros ahora siendo hijos de Dios, somos herederos de Dios y herederos juntamente con el Señor Jesús, nuestro hermano mayor. Es lo que enseña este texto magnífico del libro de Romanos en el capítulo número 8. Así que vimos, como primer punto, vimos a Dios Padre, Padre de un pueblo, Israel. Jacob, su hijo amado, su primogénito. Las Sagradas Escrituras lo dicen de manera explícita. Dios es el Padre de Israel. Y si hay alguien que esté confundido, por favor, invitamos a escudriñar la palabra. Pero no solo de Israel. Dios es Padre de todo ser humano que crea en Jesucristo, como hemos visto en este segundo punto. Y Dios ha predeterminado nuestras vidas para adoptarnos como sus hijos y sus hijas a través de la confianza en su unigénito Hijo amado, Jesucristo. Y al adoptarnos como sus hijos, ahora somos los herederos de Dios. Y Dios nos testifica a través de su Espíritu que sí somos sus hijos y demuestra su amor para con nosotros, haciéndonos, adoptándonos como sus hijos. No nos abandona, no nos desampara, no es un padre ausente, es un padre presente. Y como padre, ¿qué hace? Se dedica a proveer para nuestras necesidades. Es una realidad básica de un padre, padre proveedor. Y qué bueno leer esto cuando andamos dubitativos, cuando andamos en afán, en ansiedad o turbados por las diversas realidades, por las incertidumbres presentes. ¿Qué debemos hacer? Volver a la palabra y leer lo que Jesucristo nos enseña, por ejemplo en Mateo capítulo 6. Dios es un Padre proveedor. Los padres deben de proveer para sus hijos en el aspecto terrenal. Tal que en el aspecto terrenal es así lo que hace Dios con sus hijos. ¿Cómo lo sabemos? Por ejemplo Mateo 6. Vamos a leer a partir del capítulo 6, vamos a leer a partir del versículo 8, dice así. No os hagáis, está enseñando Jesús en el Sermón del Monte acerca de la oración. No os hagáis pues semejantes a ellos, ¿a quiénes? Los que están fuera del pacto de Dios, o sea, reconocidos como gentiles, los que no conocen a Dios. Los gentiles se dedican a hacer oraciones en base a frases o repeticiones y piensan que por la frase adecuada, una repetición, Dios les va a conceder algún tipo de favor. No es esa la realidad. No se hagan semejantes a los que no conocen a Dios en oraciones vanas o repetitivas. ¿Por qué? Porque vuestro Padre, nótese que Jesucristo declara a Dios el Padre como que el Padre de los seguidores de Jesucristo, aquellos que estaban escuchando a Jesús en esta montaña, en este monte, y por aplicación a todos nosotros que hoy estamos leyendo esta palabra. ¿Qué dice Jesús? Nuestro Padre es el Padre Celestial. ¿Y qué hace este Padre? Sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Nosotros tenemos un Padre sabio y un Padre que conoce nuestras necesidades antes siquiera que se las pidamos. Él nos enseña a pedir, hay que pedirle al Padre, pero descansamos en esto. El Padre sabe qué necesitamos y si sabe lo que necesitamos, Él va a proveer. Avanzando en el capítulo 6 de Mateo, miren lo que va a enseñar acerca de esa inquietud o ese afán por las necesidades terrenales que tenemos continuamente. Dice así, capítulo 6, versículo, vamos al 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Alguien le diría, Jesús, ¿cómo no nos vamos a afanar? ¿Cómo no nos vamos a inquietar, a turbar si los recursos escasean, hay crisis, hay dificultades, estamos en tiempos de guerra, hay diversas situaciones? La razón de por qué no debemos estar en esta inquietud, en este afán, en esta turbación. 32. Los gentiles buscan todas estas cosas, pero, sin embargo, contraste,
vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué cosas? La comida, la bebida, las situaciones básicas de la vida en esta tierra. Él sabe. Y al saber qué va a pasar, continuemos con los versículos siguientes. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nótese, el Padre Celestial sabe lo que necesitamos y cuando nosotros confiamos en Él y buscamos el reino y su justicia, el Padre añade, incrementa, provee dichas cosas que necesitamos. Por ende, ¿qué concluimos? Dios es un Padre proveedor. Dios es un Padre proveedor, no es un Padre ausente, no es un Padre que esté disperso, no es un Padre que esté inconsciente de las necesidades de sus hijos, es un Padre que conoce y que provee para las necesidades de sus hijos. ¡Qué Padre bueno que tenemos! Y si tú no has creído al Evangelio, nosotros nos estamos planteando una pregunta: ¿qué te está deteniendo? ¿Qué razón te está deteniendo de tener a Dios como tu Padre al creer en Cristo Jesús? No creemos que exista una sola razón lógica para no creer en Dios. ¿Alguien rechazaría a este Padre? No, seamos necios, amigos. Creamos en el Padre bueno. Dios es un Padre proveedor y es un Padre formador. Este Padre provee, este Padre protege, no vamos a tener tiempo ya de verlo porque ya nos quedan los últimos minutos, pero es un Padre que forma. Como lo sabemos, por ejemplo, el libro de Hebreos nos enseña en el capítulo número 12 acerca de la realidad de la formación de Dios, semejante a la formación de nuestros padres terrenales. Dice así Hebreos 12, vamos a partir del versículo 5, dice: ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo? Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, o sea, hijos no legítimos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y les venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor a quién? Al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero ¿quién? El Padre Celestial, el Padre bueno, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que ellos han sido ejercitados. Dios, como tu Padre, se va a encargar de corregir todas tus carencias, y cuando decimos las tuyas estamos apuntándonos exactamente a nosotros. Dios se encarga de corregir todas nuestras propias carencias. Dios no es un Padre permisivo, Dios no es un Padre que pase por alto nuestras tinieblas. Está abocado en santificarnos, porque en Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 4, un versículo anterior al que nosotros vimos, Él nos seleccionó para que seamos santos e irreprensibles delante de Él mismo. Y Él opera nuestras vidas a través de la verdad y su Espíritu, corrigiéndonos, disciplinándonos, y está interesado en esta formación que trae como resultado este fruto de justicia. No nos deja en nuestros pecados para que nos enredemos y nos ahoguemos en ellos. Él nos va a corregir y va a utilizar la disciplina para formarnos. El padre que no disciplina a su hijo le aborrece. El padre que ama a su hijo lo disciplina y lo corrige. Y eso es lo que hace el Padre Celestial con sus hijos y sus hijas. Es un Padre formador. Vimos al Padre como proveedor y vimos al Padre formador. Y es el Padre magnífico. Hoy no vamos a tener el tiempo, pero invitamos al que lo desee leer en el Evangelio de Lucas, a partir del capítulo 15, versículo 11 en adelante, hasta el versículo 32, a leer una parábola que representa a Dios como Padre. Es la parábola que muchos conocerán, quizás otros no, del Hijo Pródigo. Dios es ese Padre. ¿Qué Padre? Resumiendo, el que está dispuesto a recibir a su Hijo, que ha arruinado su vida en pecado, está dispuesto a recibirle y a coronarle y a vestirlo de justicia, cuando el Hijo lo único que merece es ser castigado.
Es ese Padre Dios. Así nos ha recibido a cada uno de nosotros que hemos creído en Jesucristo, su unigénito Hijo. Todos merecíamos el castigo eterno y la condenación, y por creer en su unigénito Hijo y en esa obra gloriosa redentora, Dios el Padre nos ha recibido en su familia y nos ha vestido de justicia y nos ha coronado con gloria en Cristo Jesús. Es magnífico el Padre. Si tú has recibido esta palabra y ahora conoces a Dios como Padre y te glorías en esto, vamos a dejar una breve exhortación. Una exhortación que corresponde a hijos. Es breve, no vamos a profundizar en ella porque ha pasado nuestro tiempo. Pero el libro de Efesios que estuvimos hoy en el capítulo 1, más adelante en el capítulo 5 tiene exhortación a la práctica diaria. Para los que fueron adoptados como hijos de Dios por creer al Evangelio y recibieron salvación por gracia mediante la fe sin obrar, luego Pablo les enseña qué tipo de vida deben llevar adelante los días que restan sobre la tierra. ¿Cuál es el tipo de vida dentro de las muchas exhortaciones? Capítulo 5. Dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que se idolatra tiene herencia en el reino de Cristo y Dios. Y continúa la exhortación y la enseñanza a lo largo del capítulo. ¿Qué enseña el apóstol Pablo? A los que fueron adoptados como los hijos de Dios y que han recibido dicha salvación por gracia a través de la fe, que han creído al Evangelio, esos hijos deben imitar ¿a quién? Al Padre. Porque cualquier hijo en cualquier familia terrenal tiene como objetivo ¿qué? Imitar a su padre. Si pretendemos imitar a nuestros padres terrenales, a los cuales respetamos, pero tienen defectos, ¿cómo no vamos a querer imitar al Padre de las luces, al Padre de la perfección, al Padre de la santidad que vimos en el encuentro anterior, al Padre de gloria, el Dios eterno? Los que son hijos tienen como el objetivo de su vida imitar al Padre. Y el Padre anda en amor. Y cuando pensamos en amor, los que conocen las Escrituras, ¿en qué pensamos enseguida? El amor está relacionado con los mandamientos de Dios. Porque la ley de Dios, ¿dónde se cumple? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor es el cumplimiento de la ley. Por ende, debemos de imitar a Dios a través de sus mandamientos, a través del amor. Muy importante. Estamos llamados, como ahora hijos, a ser imitadores de nuestro Padre. Ha sido magnífica esta enseñanza, al menos para nosotros, y deseamos que así sea para con todos. Dios, el Dios eterno, se presenta ante el ser humano como el Padre. Como el Padre de Israel, su pueblo, pero como el Padre de todo ser humano, con una sola condición: que crea en la palabra de Dios, en el Evangelio de la gracia de salvación de Dios a través de la obra redentora de Jesucristo su Hijo. Al que crea en el Evangelio, Dios le adopta, le recibe como su Hijo. Y este plan ya Dios lo tenía diseñado desde antes de la concepción misma del mundo. Dios es el Padre de todos los que creen en Cristo Jesús, hombres y mujeres, grandes y pequeños, no importa el color de piel que tengan. Al adoptarlo como sus hijos, Dios demuestra su amor para con ellos. El Espíritu de Dios les testifica en el interior a dichas personas que son los hijos de Dios y que ahora son herederos de Dios. Dios les hace acreedores de la herencia celestial, coherederos junto a Cristo Jesús. Al ser hijos de Dios son protegidos por el Padre. Son provistos de las bendiciones celestiales del Padre. Son corregidos y formados por el Padre. No serán nunca jamás abandonados por el Padre. Y ellos ahora procuran imitar al Padre, porque el Padre es digno de ser imitado. Magnífica característica de Dios. ¿Dios es un Padre? No. Dios es el Padre. El Padre perfecto. El Padre de las luces. El Padre de gloria que nos recibe y nos integra en su familia. Prontos para despedirnos, queremos culminar leyendo un pasaje del libro de Apocalipsis, en estos mensajes que Cristo Jesús le dio a sus iglesias, a su iglesia en distintas localidades, pero
notaremos que en el pasaje no se describe a Dios como Padre, pero hay una realidad que vamos a aprender muy brevemente, la cual a nosotros nos genera esperanza y expectativa. Dice así en una de las recompensas que Cristo Jesús le otorga a su iglesia en Apocalipsis 2, en este mensaje a la iglesia en Pérgamo, versículo 17. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Qué realidad hay en esta tierra cuando un hombre y una mujer en santo matrimonio, por gracia de Dios, dan a luz a un hijo? La realidad de que los padres asignan a dicha criatura un nombre. Cada uno de nosotros tenemos el nombre que nuestros padres nos han asignado, ¿verdad? Bueno, hoy a lo largo de estos breves minutos hemos visto a Dios como Padre. Pero mantenemos hoy en el presente los nombres terrenales que hemos recibido. Si tú has creído al Evangelio de la gracia de Dios y has sido adoptado al creer como hijo de Dios, en el estado de gloria, Dios se va a encargar, por promesa de Cristo Jesús, de darte un nombre nuevo. Y ese nombre, acorde a la sabiduría de Dios, va a ser un nombre que demuestra la identificación de Dios como tu Padre, un nombre que describe las características que Dios ha dispuesto en ti. Dios es realmente un Padre magnífico que conoce a todos sus hijos y que nombra a sus hijos. ¿Hay algo que te pueda generar mayor expectativa o esperanza que tener el nombre que tu Padre Dios te haya otorgado? Nos genera tanta alegría, tanto deseo de que ya sea ese momento de saber el nombre que Dios ha puesto por gracia a nuestras vidas. Qué bueno es tener a Dios como Padre. Invitamos a todo aquel que no ha creído al Evangelio a que hoy mismo se arrepienta de su estado de pecado, que crea en Cristo Jesús, y a todos los que aman al Señor de gloria, la gracia sea con ellos.